Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo, un debate sobre el tema de la semana, el tema de la viaje de parlamentarios, de funcionarios, de particulares a La Habana y la contribución que eso hace al proceso de paz o el prejuicio que le causa. Y por eso estamos acá con especialistas, con protagonistas, con dirigentes políticos. Y Juan Manuel Charri es desde el derecho. ¿Cómo ve usted esto? A ver, primero me sorprende que haya tantas hipótesis y tan diversas en torno a un tema que debía ser muy claro. Yo lo que veo es que los particulares están en libertad de conversar en el exterior con cualquier persona, así esas personas tengan procesos judiciales en Colombia. De manera que frente a particulares que vayan con cualquier intención lícita, es posible entrevistarse con esas personas en La Habana. Pienso que es diferente el caso de los funcionarios públicos, porque el proceso de paz está atribuido al presidente de la República. Él tiene una responsabilidad de sacar adelante ese proceso, por un lado, y por el otro es quien tiene la competencia para adelantar las negociaciones. Las otras autoridades no tienen competencia para hacer esas negociaciones. De allí que sea explicable que se requiera autorización del gobierno para entrevistarse con las personas que están en la mesa de diálogo. Entonces creo que no habría una responsabilidad penal, pero sí disciplinaria de quien viaje como funcionario público cuando no está en sus funciones, sin el aval o la autorización del gobierno, que es el responsable del diálogo. Bueno, lo primero que hay que observar es que los congresistas no son funcionarios públicos. Son servidores. Servidores. Es una diferencia. Claro, el régimen mucho más estricto es el de los funcionarios. Claro, pero la responsabilidad la tiene el presidente, ¿no? Pero por eso mismo es que el Congreso debe conservar absolutamente su autonomía. Parte del problema en este diseño, doctor Carlos, además de que no existen en Colombia, y eso es doloroso reconocerlo, pero es así, no existen unos partidos que realmente funcionen como tales. El congresista no es subalterno del presidente de la República. Bueno, pero lo que no podemos hacer es una cosa, para determinados efectos asumir que hay partidos, pero para los otros no. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, doctor Juan, ¿usted resultó elegido por quién? Yo soy hoy miembro de un partido frente al cual no comparto su orientación. Bueno, eso es otra cosa, y pero hago fue parte elegido por un de partido. la disidencia de ese partido, doctor Carlos. Yo hoy soy un disidente del partido de la U. El partido de la U tenía una orientación y fue cambiada. Que tenga disidencias, lo digo tenga para discrepancias, pero lo que le digo, pero fue elegido por un partido. Lo digo para señalar que este proceso lo que tiene que garantizar no es la ronda del turismo, sino los hechos de paz y la concreción de una negociación que debe conducir a algo fundamental, y es que dejen las armas, dejen de reclutar niños, dejen el secuestro, de manera que hacia allá es hacia donde debe avanzar. Yo quisiera simplemente hacer una observación en lo que ha dicho Juan. Luego, y claro, y es una muy simple. ¿Por qué partimos de la base de que los congresistas van a hacer turismo? Yo pienso que los congresistas tienen un interés legítimo en cruzar opiniones con los miembros, con los voceros de la guerrilla, tener mejores informaciones de primera mano, porque luego les va a tocar tomar decisiones. Y a mí me parece que privarlos de una información de esas no es siquiera pertinente. Álvaro, sí, yo quería decir, tiene derecho a réplica. Es que se nos ha olvidado que aquí hay separación de las ramas del poder. Lo que pasa es que hay una cosa allí, una costumbre, no es una norma constitucional, que es cuadrarse al Congreso con un desayuno. Entonces se trastoca todo porque resulta que el presidente hoy es el jefe del Congreso, en ocasiones jefe de la jurisdicción. Así no se, el país está descuadernado. Yo sí creo que la función del congresista es averiguar, enterarse. Además tiene un control político que tiene que ejercer. Imagínese un referendo que supuestamente toca con los diálogos y es la hora en que no se le ha contado al Congreso para qué el referendo. Lo único que se le ha dicho es que modifique la fecha para efectos de llevar a cabo el referendo el mismo día de las elecciones. Pero a nadie se le ha ocurrido preguntar ¿y qué es lo que vamos a refrendar? De tal manera que yo sí pienso que cuando hay esos vacíos de información, para algo sirve
el atributo del ejercicio del control político y obviamente el hecho de pertenecer a una rama diferente a la del señor presidente, de tal forma que de alguna manera yo sí coincido con el doctor Gaviria. En la réplica amable, yo por una parte concuerdo con Álvaro en que es equivocado plantear ese referendo el mismo día de las elecciones presidenciales. Como alguien lo ha dicho, tiene más un sabor de reelección que de refrendación de la paz. Me parece bien que se le consulte al pueblo colombiano el contenido de los acuerdos, pero además de que no se ha dicho para qué es, además de que eso tiene un componente supremamente inquietante de oportunismo de gobierno, claro que combinar la refrendación ciudadana y la consulta a los colombianos con los fusiles empuñados es peligroso. Y por lo demás, doctor Carlos, los congresistas, pues si ni siquiera van a hacer quórum, si el Congreso ni siquiera logra quórum aquí, por supuesto que estarían dispuestos a hacerlo en La Habana. No, yo creo que hay unos caminos institucionales y que es más peligroso que se coarte la autonomía del Congreso para tomar sus decisiones, que se adelanten diálogos sobre bases difusas en relación con el legislativo y sobre todo mientras se mantiene activado el poder de las armas de las FARC. Yo quiero la paz y yo espero que eso pudiera salir bien, pero me parece que en ese terreno pantanoso no se va a lograr avanzar. Pero yo lo que pregunto es esto. ¿Usted encuentra un obstáculo en la circunstancia de que las FARC todavía están armadas y por tanto los congresistas no pueden dialogar? Yo pregunto, pero el Congreso, el gobierno está dialogando con ellos. Yo lo que pienso es que el gobierno debería tener una actitud incluso mucho más coherente que la que tiene. Naturalmente así se estipularon las cosas desde el principio y hay que aceptar que así son. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo es posible que de los diálogos de La Habana se espera que se siga un proceso de paz o no? ¿Cierto? ¿O no? Es lo que quisiera. Claro, sí, claro que sí. Es lo que quisiera. Eso es, ¿cierto? Y en ese proceso de paz, se espera también que las personas que han estado alzadas en armas vayan a buscar lo que han buscado por la vía de las armas, por la vía del debate democrático, ¿o no? Correcto. Sí. Claro, ¿cierto? Claro, Estamos de hasta acuerdo. ahí estamos de acuerdo. Entonces pregunto, ¿no piensan ustedes que no se ha preparado ese ambiente para que la gente los reciba como congresistas o como participantes en la vida política, que el hecho de que todavía la gente se esté preguntando, entonces vamos a tenernos que aguantar al señor Timochenko en el Congreso? Yo hago una pregunta que es elemental. ¿No es mejor aguantarlo en el Congreso oyéndole discursos que en el monte echando bala? A mí me parece tenemos que estar dispuestos, si hay hechos reales de paz y voluntad de paz, para que así suceda. ¿Cuáles son esos hechos reales? El problema es que no se han generado, doctor Carlos. Mientras estamos en La Habana, mataron 3 policías en el Caquetá, volaron el oleoducto el fin de semana, Juan, siguieron secuestrando gente, doctor Carlos. Vamos despacio, Juan, vamos despacio. A mí me parece que desde el comienzo eso fue lo que se faltó. Es que me da pena interrumpirlos, pero los voy a interrumpir porque creo que estamos despistados. Yo lo que creo es que los congresistas no deben ir a La Habana sin el aval del gobierno, porque el gobierno es el responsable del proceso de paz, es el que lo dirige y ya cuando llegue el momento presentará el tema político y se dará el debate que corresponde. Perdóname, Juan si Manuel, hay interferencias... No están usurpando ninguna facultad yo del creo gobierno. Que sí. Yo sí creo que lo están haciendo? usurpando. No, de ninguna manera. El día que fracase el proceso de paz, están reivindicando una información que incluso los ciudadanos colombianos que no hacemos parte del Congreso reclamamos, mucho más los miembros del Congreso. Yo creo que ahora hay un hecho. Mira, estás equivocado por esto. Mira, una cosa es la conducción de la guerra. Y del proceso de paz de acuerdo con la jurídica. No, el artículo 95, numeral 6. Es obligación de todo ciudadano propender por el logro y mantenimiento de la paz. Eso es clarísimo. Y el artículo 22, que es imperativo, que es el derecho a síntesis. Claro, pero ahora, pero que no nos hayamos puesto de acuerdo para que el gobierno
¿no?, haya tomado la iniciativa porque ha resuelto no seguir conduciendo la guerra, sino más bien abre un compás para ver si se logra la paz, magnífico, pero eso yo creo que eso no le cercena unos derechos que están contemplados en la Constitución a todo buen ciudadano. Obviamente que se ha hecho difícil porque primero es muy lejos, La Habana, ¿no? Y segundo... Y es muy caro el viaje. Todo es carísimo. Y segundo, porque se convirtió en una especie de conciliábulo. Sí, pero a mí no me parece bueno. Fíjese, aquí hay un argumento que tú has expuesto que es muy cierto. No se ha ambientado. La gente no sabe de qué se trata. Pero precisemos un punto. Y un proceso además debe ser la conducción pedagógica para preparar y enriquecer a la y otra cosa ciudadanía es en términos de negociar democracia. con personas que están al margen de la ley. No, pero es yo que no creo el que hecho esté de que se negociando. quiera la paz no quiere decir que todos los ciudadanos tengamos que ir a transar con personas que están, no, claro, todos, que no están todos. al margen de la ley. No todos. Ahora, el punto que se está debatiendo hoy en La Habana es un punto que tiene mucho que ver con el mundo político y es, Claro. antes estábamos discutiendo el tema agrario, eso tiene que ver, claro, con el mundo político, pero este sí es el tema de la participación política. Y ahí los políticos Pero es pues que pactaron juegan un la papel muy importante. confidencialidad y pactaron negociarlo entre ellos. Cuando termine el acuerdo lo vamos a debatir todos, ya sea por referéndum, ya sea en el Congreso cuando lleven la ley. Lo que no podemos es desordenar el proceso en aras de una ampliación y de una información que no es la regla del juego que se pactó con el gobierno. A ver, Juan. El diseño que el país escogió para estos procesos de diálogo parten de un régimen excepcional, doctor Carlos, en virtud del cual es el Ejecutivo el que conduce el proceso. La rama legislativa tiene en sus miembros, como lo señalaba el doctor Charri, un régimen limitado de atribuciones. En Colombia los particulares tienen un régimen de libertad, pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Los congresistas solo podemos hacer todo aquello que nos esté expresamente autorizado. Pero y esa competencia se trasladó, está en cabeza del Ejecutivo, doctor Carlos. Es que yo no, Y el yo no mecanismo- pienso siquiera que los congresistas vayan allá en ejercicio de función pública alguna. Van en busca de algo a lo que tienen derecho. Van a tenerse que pronunciar sobre el acuerdo de La Habana. No tienen derecho a tener una información previa. Pero deje que Es que, ellos lleguen a un acuerdo algo para presentárselo al más, Congreso, no antes. Yo pienso. Es decir, si una persona va allá, como tú lo asumes, yo asumo que los congresistas tienen un interés efectivo y real en conversar, en recabar información acerca de lo que está pasando. Pero algo más, que vayan en plan de turismo. ¿Por qué no pueden, frente a unas personas cuyas órdenes de captura están suspendidas, conversar y preguntar cómo están viendo el proceso? No le están usurpando ninguna facultad al gobierno, pero yo pregunto, entonces ser congresista y tener una responsabilidad de esas, porque luego la van a tener que asumir, implica una especie de capitis diminucio hasta el punto de que pueden hacer menos de lo que pueden hacer los ciudadanos colombianos Todo normales. lo contrario, Yo no lo creo. implica una responsabilidad superior a la hora de desarrollar el marco constitucional para la paz mediante leyes estatutarias, que fue lo que decidió el ordenamiento jurídico colombiano. Es que el rol del Congreso en este proceso está definido por el propio marco constitucional y es la activación de las leyes estatutarias cuando, una vez las FARC dejen las armas, doctor Carlos, una vez las FARC dejen de secuestrar, doctor Carlos, una vez las FARC dejen de asesinar a los colombianos, doctor Carlos. Por eso, Mira, ese mecanismo se activa. Volvamos a un punto. Es decir, de antemano, desde el comienzo, se pactó que se iba a negociar bajo la guerra. A mí eso no me gusta. A mí pero tampoco. Pero eso fue lo que se pactó. Y por tanto, fíjese si faltará pedagogía cuando hay actos, si es que hay que reconocer, y justamente la gran diferencia entre el doctor Santos y el doctor Uribe, y yo no soy santista desde luego, menos uribista, pero la gran diferencia está en esto, en que el doctor Santos sí admite que hay un conflicto armado, y hay un conflicto armado y entonces se negocia y dice, pero la guerra sigue, y entonces en actos de guerra caen miembros de la fuerza pública y dicen, las FARC no están cumpliendo.
Pero si eso fue lo que se pactó desde el principio. Pero ¿qué Infortunadamente pasa, doctor es en realidad tremendamente doloroso que sigan cayendo colombianos, etc. Pero eso fue lo que se pactó. Pero ¿qué tal que la visita de los congresistas sea en un momento inconveniente y dañe el proceso? Eso justifica la autorización del gobierno. Yo no creo. Porque él es el responsable Es decir, del director del proceso. Es decir, que no puede ir... Ahora, en realidad, ahora conversamos algo, al entrar, Juan Manuel, en lo que tú y yo coincidimos. Este es un gobierno fuertemente presidencial, pero no podemos llegar hasta allá, hasta el punto de negarle a un congresista la posibilidad de enterarse directamente en la fuente donde están ocurriendo los acontecimientos de qué es lo que está pasando. Del diálogo. Ahora, en los temas de participación política, que es si va a haber una bancada parlamentaria de la SUAR ¿Por qué no dejan por que ellos producto de discutan la y nos negociación? presenten su A ver, acuerdo para que lo debatamos? Yo tengo la siguiente opinión. Yo sí creo que los congresistas no solamente deben ir, sino que están en la obligación, porque hoy gozan de representación, que antes no tenían. Antiguamente pensaban en la nación entera, pero hoy gozan de representación. Lo que no pueden es inmiscuirse en la negociación. Pero, por ejemplo, cuando termina un ciclo, perfectamente pueden ir, conversar, no están entrometiéndose en los diálogos, pero por favor, ¿por qué no se ponen, por lo menos por curiosidad? Es que lo que está sucediendo ya es muy interesante. Ahora, no se está pidiendo que cuando vaya un congresista se rompa la confidencialidad, de ninguna manera, pero sí sirve de orientación y después hay divulgación y esa divulgación el Estado roto frente a la negociación lo que pasa, claro que no. Yo sí creo Además que eso debe haber unidad de es Estado en la más de negociación. reglamento allá que de esta circunstancia del pedir permiso. No, pero es que yo se pienso rompe que la unidad de la negociación, de ninguna manera. De ninguna Es decir, yo manera. asumo que los congresistas van a informarse. Es decir, si se va a tramitar una ley que trata, por ejemplo, de la salud, que trata, por ejemplo, de la educación, no tienen ellos autorización, yo diría no autorización, incluso obligación de hablar con educadores, de hablar con personas conocedoras del tema de la salud, a ver por dónde es que se va a orientar el respectivo proyecto. ¿Cómo es que en un caso Es que de estos todavía les no dicen lo a los saben, congresistas están negociando. que no van a negociar? No es que van a negociar, van a informarse de qué es lo que está ocurriendo. Esos son Me los parece eso linderos, elemental. doctor Carlos, esos son los linderos que justamente por imprecisos generan las perturbaciones, los peligros y luego incluso las amenazas sobre toda la sociedad. Ahora, yo concuerdo con que parte de estos problemas los generó el propio gobierno poniendo unas reglas de juego que no ha cumplido. Ya mencionábamos cómo lo del referendo es un conejazo al acuerdo, ese era un punto que tenía que venir después, el gobierno se manda solo, justamente en un momento en el que tiene que tapar el costo de unas infidencias que comete cuando el propio gobierno empieza a contar lo que se está hablando en La Habana y corre a radicar un referendo violando lo que el propio gobierno se ha comprometido a hacer. Viola el punto 6 en relación con ese tema, viola los protocolos de comunicación y ahora viola la regla que el gobierno le puso al propio Congreso. Es que el Congreso ya discutió de esto con el presidente cuando se tramitaba el marco constitucional para la paz y se acordó que el rol del Congreso era la activación de las leyes estatutarias que desarrollan ¿Y se les prohibió ese a los marco. congresistas conversar acerca del contenido del acuerdo político o con alguno de los protagonistas? Yo Pues no lo estaba, creo. estaba implícito en ese Sería acuerdo, absurdo. doctor Carlos, y por eso el presidente señaló cuando designó el equipo Implícito. negociador que era bajo su conducción y solo el Ejecutivo el que iba a estar allá. Incluso, si no me falla la memoria, fue el propio Pero han ido presidente. personas el que- distintas a los negociadores. Claro, Claro. lo que es Y también... esas personas no han ido a negociar, han ido a escuchar. Claro, Yo son pregunto varias. una vez más, ¿por qué los congresistas no tienen el derecho elemental a escuchar de viva voz de los protagonistas qué es lo que está pasando? No, porque hay unas competencias legales, doctor Carlos, Y porque que hay usted unas limitaciones en las la conoce bien negociación, y hay y unas una limitaciones confidencialidad, constitucionales. y hay una ¿Qué responsabilidad del limitación presidente que constitucional sobre las tiene una cuales- persona? sobre las cuales Mire, en usted, nuestro Colombia- profesor, nos ha en- enseñado a lo en largo de los Colombia- años? Mire, en Colombia, a pesar de que usted habla en nombre de un partido que no reconoce tanto esas libertades, todavía existen la libertad
libertad de expresión, la libertad de pronunciarse, la libertad de escuchar. Y yo digo, ¿por qué a un congresista le niegan la posibilidad de hablar y de escuchar lo que está ocurriendo en un proceso tan importante como el proceso de paz, donde él sin duda va a tener que ser protagonista y por tanto, mientras esté armado de mejores elementos de juicio, tanto mejor? Bueno, vamos a ir a una pausa y después de esta pausa, porque hay unos contenidos del debate, van, entiendo yo, los congresistas, y está muy interesado en que vaya el mundo político porque van a discutir el estatuto de oposición, porque están discutiendo si les dan o no unas curules especiales en el Congreso, una circunscripción especial, y son cosas que son del corazón del Congreso y por eso es, entiendo yo, el interés de ir. Esos temas y la constituyente serán para nuestro último segmento. En esta